Dios te bendiga, amable oyente. En esta preciosa tarde queremos alabar y bendecir su santo nombre de nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia y podamos enseñar tu verdad en esta tarde. Hoy vamos a compartir los dos testigos, ¿sí? Y vamos a orar antes de empezar, ¿sí? Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, dándote la gloria y la honra por siempre, pidiéndote sabiduría para enseñar y sabiduría para el oyente, Padre, que pueda entender tu bendita palabra, que pueda entender estos tiempos. Quita todo pánico de ellos, Padre, y de mí también, Señor, y ayúdanos a saber que tenemos un espíritu no de temor, sino de amor, de discernimiento, Señor, y de poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer, hermanos, ahí Apocalipsis 11, versículo 3. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por mí 260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Fíjate ahí en la pantalla, ¿sí? Eso que aparece ahí, un candelabro en medio y dos olivos a los lados, ¿sí? Eso es lo que está viendo Juan, ¿verdad? Y ese, en la actualidad, es el escudo, el emblema nacional de la nación de Israel, ¿sí? En 10 minutos lo vamos a, perdón, en 10 segundos lo vamos a quitar y vamos a hablar de eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, fíjate bien, Dice: daré a mis dos testigos que profeticen por cuánto? 1260 días o 3 años y medio, ¿sí? ¿Qué es un testigo, hermano? Testigo. Fíjate bien, ¿por qué manda dos testigos? Esto Él lo dijo en su palabra, en su ley. Vamos ahí. Él lo estableció, hermanos. ¿Quién? El Padre, Dios, ¿verdad? Vamos allá de Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Dice la palabra de Dios. Como subtítulo arriba dice: leyes sobre el testimonio. Dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación, ¿sí? Eso lo establece Dios, por eso manda 2 testigos, no uno solo, ¿sí? En el 16, vamos a leerlo de una vez, en este mismo capítulo de Deuteronomio 19:16 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, ya sigue leyendo lo falso. Y es el 9º mandamiento, hermano: no darás falso testimonio, ¿sí? No darás falso testimonio. Una vez un joven me dijo: ¿qué? ¿Acaso no puedo hacer juicio de alguien? Dice: si tienes pruebas, sí. Y alertar a los hermanos: si tienes pruebas, sí lo puedes hacer. Pero si no tienes prueba, él no va a levantar un falso testimonio sin pruebas, ¿sí? Y ahí te metes en pecado. Estás faltando el 9º mandamiento, ¿sí? No levantarás, no harás falso testimonio de tu prójimo, ¿ok? Entonces, quien establece la regla de los 2 testigos es Dios, ¿verdad? Ya lo vimos ahí en Deuteronomio 19:15. Entonces, testigo, vamos a ver qué significa testigo, ¿no? Vamos a leerlo aquí de este libro diccionario, ¿sí? Testigo, dice, que testifica, cuenta a otros lo que ha visto o experimentado. El uso del término en el Nuevo Testamento proviene de la palabra raíz griega mártir, ¿sí? O sea, un testigo es una persona que da su vida por predicar la verdad del Evangelio. El cristiano debe ser un testigo que comparta su experiencia personal de lo que Jesús ha hecho en él y por él. En la época del Nuevo Testamento y desde entonces, innumerables testigos se han enfrentado a la muerte, a la persecución y a las dificultades debido a su testimonio.
¿sí? Entonces, testigo es la persona. Testimonio es lo que dice esa persona, ¿sí? Y nunca debe ser una sola persona, ya lo estableció Dios, deben ser mínimo 2 personas que testifiquen de lo que se está hablando, ¿sí? Vamos ahí a Isaías 1:2, ¿sí? Vamos a pedir a mi hermana que lo lea. Isaías 1:2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sí? Ahí está hablando de la casa de Israel. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se olvidaron de mí. Pero tiene 2 testigos. ¿Quién? Los cielos y la tierra. 2 testigos. Ahora vamos allá a Marcos 1, del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? 2 testigos. ¿Quién? Juan el Bautista y el Padre. He ahí mi Hijo amado. 2 testigos. Vamos ahí a San Juan 15, del 26 al 27. San Juan 15, 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? El Espíritu Santo y los apóstoles. ¿Sí? 2 testigos. ¿Okay? Siempre 2 testigos o más, dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 19. ¿Sí? Entonces, ya te acabé de leer lo que es el testigo, es la persona, y el testimonio es lo que testifican ellos, ¿sí? Vamos a ver las siguientes citas, hermano. Anótalas y estudialas en tu casa. Hablan de testigos. Génesis 31:44, Juan 1:7, Hechos 1:8, Marcos 5:19, Deuteronomio 17:6, Mateo 18:16, Marcos 6:7. Todos esos se hablan de testigos, ¿sí? Prosigamos ahí mismo en la Biblia. Apocalipsis 11:3. ¿Qué dice? Y diré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Sí? Vamos a ver lo que es silicio. Vamos a leerlo aquí en esto. Silicio con C, hermano, es una ropa áspera que usaban cuando en diferentes ocasiones. Ahorita vamos a ver esas ocasiones. Pero silicio con S es un material puesto en la tabla química periódica de los elementos, ¿sí? Es un mineral, ¿sí? Con S, ¿verdad? Pero con C es una ropa áspera, ¿sí? Muchos la comparan a un costal que usaban antes para echar las papas, ¿sí? Esa textura que usaba ese costal es totalmente áspero, ¿sí? ¿Verdad? Y lo comparan con eso la ropa, ¿sí? Entonces dice silicio con C, de casa. Una vestidura áspera que se usaba como señal de dolor por los muertos, de arrepentimiento por el pecado personal, de tristeza por el desastre o de aflicción. El silicio estaba hecho con pelo de cabra o de camello, cubría la mitad del cuerpo o su totalidad, ¿sí? Vamos a ver. Aleluya. Fíjate, silicio. Vamos a borrar esto. Fue de la clase pasada. Vamos a ver la palabra silicio. Fíjate cómo escribe. Silicio con C. ¿Ok? Ya dijimos que era una ropa así, de cabra o de camello, ¿sí? Hecho de cabra o de camello. Apocalipsis 11:3 dice que va a dar a sus 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Cuál? Acá, al principio de la tribulación. No en esta parte. ¿Por qué en esta parte de la gran tribulación no? Porque aquí el anticristo, ¿sí? ¿Verdad? Rompe el tratado de paz y se dice que se le dio todo el poder y toda autoridad y se va contra ellos, contra estos 2 testigos y los mata. Ahorita lo vamos a ver. Por eso no es en la gran tribulación.
Estos testigos profetizan, enseñan en la primera parte de la tribulación. Aquí, los primeros 3 años y medio. ¿Sí? Los primeros 3 años y medio. De un periodo de ¿cuánto? De 7 años. ¿Sí? Muchos meten a los 2 testigos acá al final, ¿verdad? En la gran tribulación, ¿verdad? Al final, porque aparecen ahí donde lo estamos leyendo, en la trompeta sexta y séptima trompeta, aparecen los testigos y dicen que entran hasta acá. No es cierto, ¿sí? Este hombre ya lo que quiere es matarlos, el anticristo. En cuanto tienen todo el poder, ahí los mata, pasando los 3 años, primero y medio. Por eso te digo que no van los capítulos en orden cronológico. Los primeros 6 sí, ¿sí? Cuando se abrieron los sellos. Y hasta el séptimo sello, ¿sí? Empieza todo lo demás, ya es un desglose de los 7 sellos. Y esto de los 2 testigos que están en Apocalipsis 11 entra como desglose, pero de lo que pasa en la primera parte de la gran tribulación. ¿Sí? Acuérdate, mira, ahí vamos a ver. Vamos a separártelo por sellos. ¿Sí? El quinto sello, se le dio todo el poder, y vi las almas de los sacrificados, muertos por el anticristo, ¿sí? Bajo el altar. ¿Hasta cuándo, Señor, harás justicia por nosotros? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Entonces los primeros sellos ocurrieron acá, 1, 2, 3 y cuarto sello. En los 3 primeros años y medio ocurrieron, y ahí es donde están enseñando los 2 testigos que van a ser enviados. El quinto sello, ahí rompe el tratado de paz y se deja ahí con toda su furia el anticristo, ¿sí? En el sexto sello dice que cuando se abre, ¿sí? Dice, ve un gran terremoto, ¿sí? Pero ese terremoto es el mismo que aparece en la séptima copa de ira y en la misma séptima trompeta, ¿sí? Entonces, cuando se abre el sexto sello, no ocurre inmediatamente. Primero pasan, ¿qué? 6 trompetazos y 6 copas de ira, y en la última aparece la séptima copa de ira, ¿sí? La séptima trompeta, y ahí ocurre lo que dice el sexto sello. El sexto sello dice un gran terremoto, ¿sí? Aquí ocurre el gran terremoto, ¿sí? Aquí cierra el sexto sello. Aquí fue destapado, pero aquí cierra. El sexto sello aquí empieza, pero no termina. El sexto sello termina junto con la séptima trompeta y la séptima copa de ira. ¿Cuándo? Cuando pasaron los 6 trompetazos y 6 copas de ira. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Ok. Entonces a estos hombres se les da poder para predicar la palabra por 1260 días, 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, ¿sí? Que dijimos que son 3 años y medio, ¿sí? Vestidos de silicio. Vamos ahí a Gálatas. Bueno, esto nomás lo vamos a anotar para no hacer tanto tiempo. Pero te voy a decir qué significa. Tú lo vas a leer en tu casa y yo te voy a decir qué significa. Génesis 37, 34. ¿Qué significa el silicio aquí? Luto, dolor, tristeza, aflicción. ¿Sí? Luto, dolor, tristeza y aflicción. Significa el silicio aquí. ¿Sí? Vamos ahí a Jonás, libro de Jonás 3, capítulo 3 del 5 al 8 y capítulo 3 del 1, bueno, lee a lo mejor del 1 al 10 Jonás 3 del 1 al 10. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vemos, hermano? El silicio significa aquí arrepentimiento. ¿Qué pasó aquí? Estaba un rey en Nínive. Este rey venía de la descendencia de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Fue el primer, la Biblia lo describe en Génesis como el primer gran cazador. No, era el que casi levantó la torre de Babel, ¿sí? Se puso en contra de Dios, ¿sí? ¿Verdad? De ahí venía este rey de Nínive, ¿sí? Total de que cuando Jonás, fíjate bien, siendo judío, viene a predicarle a un gentil, a un rey, y le dice, si no se arrepienten de aquí a 40 días, esta ciudad va a ser destruida, ustedes van a ser todos acabados por Dios.
Y aquel hombre se arrepiente, aquel rey se viste de cilicio y hace que toda la gente y aún los animales vestidos de cilicio y empiezan a pedir perdón a Dios y Dios los perdona. Fíjate bien, un gentil, ¿verdad?, reconoce, ¿verdad?, de que Dios va a venir a destruir, piden perdón y Dios los perdona. ¿Sí? Ahí te habla de arrepentimiento. Ahora vete ahí a Lamentaciones, libro de Lamentaciones, después de Jeremías. ¿Sí? Y el autor es el mismo. Lamentaciones y Jeremías es el que hace este mismo libro, el libro de Lamentaciones. Lo hace el mismo profeta Jeremías. Lamentaciones 2:10. Mejor vamos a leerlo. Este es del Lamentaciones 2. Acá tú lo vas a leer en tu casa. Del 1 al 22. ¿Sí? Pero ¿dónde encuentras? Es que ahorita en el 2:10 encuentras la palabra silicio. Y acá en el otro, en el 3, del 5 al 8 encuentras la palabra silicio. Pero hay que leerlo del 1 al 10 para que sepas de qué está hablando. ¿Sí? Lo mismo acá. En el 2:10 encuentras la palabra silicio, pero hay que leerlo del 1 al 22 para que sepas de qué está hablando. ¿Sí? Ahí está hablando de la ciudad de Israel, ¿verdad? Y ahí que está hablando de aflicción, de lloro y de lamentaciones. ¿Sí? Todo esto que es silicio. ¿Sí? Aflicción, lloro y lamentaciones. ¿Verdad? Vamos a otra. Isaías 22. Isaías 22. Pero vamos a leerlo, Isaías 20, del 1 al 6, para entender qué es lo que dice, ¿sí? Pero la palabra silicio viene en el 22. Aquí vamos a leerlo como vergüenza. Vergüenza. ¿Qué significa silicio aquí? En esta parte significa vergüenza, dolor y humillación. Humillación. Fíjate bien el significado de la palabra silicio en cada una de ellas, ¿sí? Esto no lo habíamos visto, ni vergüenza, ni humillación, pero aquí significa eso, en este. ¿Sí? Ahora vámonos al último, ¿sí? Que es, ya viste la primera, ¿no? Vamos al último, que es Mateo 11. Mateo capítulo 11, del 20 al 24. En el 21 vas a encontrar la palabra silicio, ¿verdad? ¿Y qué significa ahí? ¿Sí? Arrepentimiento, ¿sí? Juicio y castigo, ¿sí? Esto no lo habíamos visto nosotros, y aquí fíjate bien lo que significa silicio, arrepentimiento, juicio y castigo, ¿sí? Ahí toma otro significado diferente silicio, ¿ok? Ok. ¿Viste ahí ahorita en la portada que pusimos, ¿verdad? En el diagrama de donde está el candelabro y los dos olivos. El candelabro, hermano, es representativo del Espíritu Santo. Ya lo vimos en Isaías 11:1. ¿Sí? El candelabro, representación del Espíritu Santo. Y dijimos qué significa cada ramal, los 7 ramales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero los dos olivos que están a un lado del candelabro, ¿sí? Los dos olivos que están a un lado, ¿sí? Las dos ramas que se ven a los lados, ¿sí? Del candelabro, ¿sí? Eso significa, ¿sí? Ponlo, sí, por favor. A ver, ahí lo van a volver a poner, ¿eh? La parte del medio es el candelabro y las dos que están a los lados son los dos olivos, ¿sí? La parte del medio es la que es símbolo representativo del Espíritu Santo, y los dos laterales, las dos ramas que vienen bajando, ¿sí? Las dos laterales, ¿sí? Son los dos olivos, ¿ok? Thank you. Vamos a ver ahí. Vamos a Zacarías 4 del 1 al 5. Zacarías 4 del 1 al 5. ¿Qué nos dice Zacarías? Zacarías 4. Fíjate bien, hermano, ahí vamos ahí a Zacarías 4. Dice, como título dice, el candelabro de oro y los olivos.
Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Ahora vamos ahí hasta el 12, del 12 al 14, en el mismo capítulo, Zacarías 4, del 12 al 14, dice, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de así aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los 2 ungidos, lo mismo que dice acá en Apocalipsis, ¿sí? Que están delante del Señor de toda la tierra, ¿sí? Entonces, estos 2 varones son ungidos, santos, ¿sí? Que pueden estar en pie delante de Dios, del Dios de toda la tierra, ¿sí? ¿Podríamos nosotros estar así, hermano, ahorita delante de Él, parados, si Él viniese? Claro que no, por eso este cuerpo necesita ser transformado, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y esta carne corrupta va a ser una carne incorruptible, cambiada totalmente por Él, para irnos en ese glorioso arrebatamiento. Amén. ¿Sí? Ok, prosigamos. Vamos a ir. En el 4. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Sí? Tienen ese poder. ¿Quién se pudo cerrar las aguas? Dijo, no lloverá por 3 años y medio. Elías, cuando le profetizó acá, al rey acá. Dijo, no lloverá por 3 años y medio. ¿Sí? Cuando hizo caer fuego del cielo, cuando estaban aquellos 400 profetas de Baal, y él solo como profeta de Dios, le dijo, ok, si en verdad, aquí ya estuvo de estar claudicando entre 2 pensamientos. Si Baal es Dios, le van a seguir, pero si Dios es Dios, van a seguirlo a él. Dijo, pongan ahí ustedes todos los leños que quieran. Y acá él puso sus leños, ¿sí? Aquellos estuvieron orando a su Dios, ¿sí? Pidiéndole a su Dios que llegara, hasta se rajaban la carne y todo eso. Tú lo puedes leer ahorita te digo en qué parte, ¿sí? Y nunca descendió fuego del cielo sobre eso, ¿sí? Pero cuando acá Elías lo puso, le dijo, échale agua. Y le echaron todo lleno de agua. Imagínate la leña con agua, pues es imposible de encenderla, ¿sí? Pero aún así, cuando él oró a Dios, Padre, que sepan que hay un solo Dios, Dios hizo descender fuego del cielo y consumió esa leña. Y dijeron todos, Él es el verdadero Dios, ¿sí? El Dios de Israel, ¿sí? Todos aquellos 400 Baales fueron, ¿verdad?, cortados su cabeza y ahí murieron, ¿sí? Ahí perecieron, ¿verdad? Ahorita cuando lleguemos a eso, ahorita te muestro esas citas de lo que te dije, ¿verdad? También aquí vimos hacer grandes plagas mandadas por Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero a través de quién, de Moisés, allá en Egipto, ¿sí? La sangre que se convirtió, el agua que se convirtió en sangre, los ríos, ¿sí? Aquellas pestes, aquel granizo, todas esas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los posibles candidatos, porque no da los nombres de estos testigos, la Biblia no los da los nombres, pero vamos a ver los posibles candidatos para estos 2 testigos. Y el primero sería Enoch. Vamos allá a Génesis 5, del 21 al 24, ¿sí? Génesis 5, del 21 al 24, dice, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoch con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años,
y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí vemos el primer arrebatamiento, hermano. Desapareció, ¿no? Él caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Creer, tener fe en Él y obedecerle a Él. Eso es caminar con Dios, ¿sí? Vamos ahí, fíjate bien, ¿eh? ¿Por qué descartamos a Enoc? Aunque muchos lo han puesto como posible. ¿Por qué descartamos a Enoc? Ve ahí Hebreos 11. Hebreos 11, ¿verdad? Versículo del 5 al 6. Hebreos 11 del 5 al 6. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? Estos dos testigos en Jerusalén van a ser muertos. Entonces, si aquí se le fue traspuesto para no ver muerte, entonces no puede ser Enoc. ¿Sí? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, el no va a ser, porque Dios lo traspuso para no ver muerte. Vamos ahí a Juan. El otro candidato es el apóstol Juan. Vamos allá a Juan. Vamos al Apocalipsis 10, ¿sí? Versículo 11. 10:11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario, dice, que profetices. ¿Pudiera ser Juan? Sí, pudiera ser Juan, ¿sí? Vamos allá a Juan 21, al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 21, ¿sí? Vamos ahí. Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 20 al 23. Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 20 al 23 dice: volviendo Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Quién era? El apóstol Juan. El mismo que en la cena se había acostado al lado de él. ¿Quién? El apóstol Juan. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este que viene atrás de nosotros? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo en el 22: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, ¿qué te importa lo que yo haga con él? Así le dijo, ¿sí? Bueno, no tan feo como lo estoy diciendo yo, pero simplemente le dijo: si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿verdad? Pero en otras palabras así le dijo: ¿a ti qué te importa? ¿Sí? Cuida tu relación tuya conmigo, no, que no te interesen los otros, ¿sí? ¿Verdad? Déjalo al otro, ¿sí? Sí, es necesario que exhortemos a los otros, ¿verdad? Pero con amor, ¿verdad? Y luego el 23: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio, ¿sí? Juan, ¿verdad? Entonces por eso pensamos que pudiera ser Juan. Pero fíjate bien, Juan escribió ¿cuántos libros aquí en la Biblia? En esta Biblia Juan escribió 5 libros. El Evangelio de San Juan, las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera, ¿sí? Ya llevamos 4. Y el libro de Apocalipsis, 5 libros que están profetizando, enseñando a todo el mundo, ¿sí? A través de su palabra, que hizo Dios, ¿a través de quién? De Juan. Entonces él pudiera estar ya, como quien dice, cumpliendo lo que hizo Apocalipsis 10:11, que profetizó otra vez, escribiendo esos 5 libros, ¿sí? O realmente vendrá a la tierra y estará como uno de los testigos ahí, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, ¿sí? Pero de que ya lo cumplió, Apocalipsis 10:11 ya lo cumplió. Hizo 5 libros que están profetizando, enseñando su palabra, ¿sí? A todo el mundo, ¿ok? Ahora bien, el otro posible candidato es Moisés. Vamos a ver a Moisés. Ya dijimos ahorita de todas las plagas que Dios hizo a través de él allá en Egipto. Vamos a Deuteronomio 34, del 5 al 7. ¿Sí? Deuteronomio 34, del 5 al 7. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.
y lo enterró, ¿quién? Dios, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Sí? Fíjate bien. Se suben al monte y le dice Dios a Moisés: contempla todo lo que va a hacer Israel, contempla todo. Pues ahí no vas a poder entrar. ¿Sí? Dice que Dios lo entierra, pero alguien lo vio, alguien lo visualizó. Dijo: ¿qué estarán hablando estos dos? ¿Qué estarán diciendo? Entre Moisés y Dios. ¿Y quién era? El enemigo, el diablo. ¿Sí? Los estaba viendo. Ahora vamos a ver esa escena ahí en Judas 1:9. Vete al libro de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. ¿Sí? Antes de Apocalipsis, Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel, ¿sí?, contendía con el diablo, ¿por qué estaban contendiendo? Disputando con él por el cuerpo de Moisés. Fíjate bien. Dios lo entierra, pero aquel, el enemigo, Satanás, vio dónde lo enterró y quería el cuerpo. ¿Con qué finalidad? Lo más seguido es que quería hacer idolatría del cuerpo de Moisés. ¿Sí? Porque sabe que Dios aborrece la idolatría. ¿Sí? Dice: y no se atrevió, ¿quién? Miguel, a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién? Contra Satanás. Sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Sí? Ok. Pero fíjate bien, hermano. ¿Sí? A la vista de todos, ¿sí? Y si tú lo lees, dice ahí dice que murió y Dios lo enterró, ¿sí? A la vista de todos, Dios enterró a Moisés. ¿Sí? Pero ¿qué tal se dijo Dios? Como hizo con Lázaro, el hermano de Marta y María. ¿Te acuerdas de esa historia? Esa historia la encuentras ahí en San Juan, capítulo 11, del 1 al 44. Te lo voy a contar a grandes rasgos. San Juan, capítulo 11, del 1 al 44. Lázaro está muy malo, próximo a morir, y le mandan decir a Jesús: Jesús está en otra parte, tu amigo Lázaro está a punto de morir. Y él dice: ok, ya me dijeron, ya se pueden ir. ¿Va? Bueno, pues no con esas palabras, pero te lo estoy diciendo. Grandes rasgos te lo estoy diciendo, ¿sí? Pero léela tú. San Juan 11, del 1 al 44. Después le comunican: tu amigo Lázaro ha muerto. ¿Sí? Y cuando ya le dicen que murió, dice: ahora sí vamos para allá. Y luego los discípulos dijeron: ¿que acaso estará dormido? ¿No habrá muerto? Cuando llegan allá, sale Marta o María, no recuerdo bien cuál salió primero, ¿sí? Y le dice: si tú hubieras estado aquí, no habría pasado esto. ¿Por qué no viniste? Y le dice Jesús: ¿qué no te he dicho, María? Que yo soy la resurrección y la vida, que el que está muerto, aún muerto, va a ser vivificado si cree en mí, le dice Dios, le dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y le dice: ¿dónde está tu hermano? Pues ya lo hemos enterrado, lo hemos puesto atrás en esa cueva, así se enterraban antes. Abrían una piedra y en esa cueva metían a los muertos. Ya está allá adentro, ya tiene 4 días, ya está de su cuerpo. Y cuando llegan ahí, le dice a la gente que está ahí, dice: quiten esa piedra, hagan a un lado. Eran como piedras redondas y la hacen a un lado. Era la puerta de esa cueva, la hacen a un lado y empieza a orar Dios, ¿sí? Y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale y dice: ahora sí, quítenle todas las vendas, todo lo que le habían puesto, y sale. En ese momento parecía que había sucedido su muerte, pero no, ¿verdad? Dios quería demostrar la resurrección ahí. Después, con el tiempo, ya sí realmente murió Lázaro y ya fue enterrado, ¿sí? Pero en ese momento no. Dios quería mostrar la resurrección, como lo mostró con Lázaro, con la hija de Jairo y con varios más que él resucitó. ¿Podía haber pasado esto con Moisés? Es muy probable que sí. Vamos ahí a... ¿qué cita tienes tu hija? ¿Marcos 9, del 2 al 13? Ninguna. Ok. Vamos ahí a Mateo 7. Vamos a Marcos 9. Marcos 9, del 2 al 13. Dice: 6 días después, fíjate bien, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, y aparecen con Jesús ahí en ese monte alto,
que hablaban con Jesús. Elías y Moisés hablando con Jesús en ese monte alto. Entonces, podría haber sucedido esta muerte de Moisés como sucedió la de Lázaro en ese tiempo, ¿sí? Y Jesús, perdón, Dios lo vuelve a levantar y dijo, no, tú todavía no, ¿verdad? Me vas a ser testigo en Jerusalén. Es probable que sí sea así, porque Elías representa ¿a quién? A los profetas, y Moisés a la ley, ¿sí? Y sean los dos testigos muy probables de que vayan a Jerusalén a profetizar por 1260 días, 3 años y medio, ¿sí? Entonces Pedro le dijo a Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 encamadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice, realmente Pedro estaba asustado, ¿sí? Dice, porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban ¿qué? Espantados, estaban asustados de lo que estaban viendo, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a otra cita. Bueno, esa cita ya no la vamos a leer, ¿va? Claro que dice la Biblia, Hebreos 9:27, está establecido para que el hombre muera una vez y luego el juicio. Pero ¿qué tal si no ocurrió la muerte así de por vida de Moisés como ocurrió con Lázaro? ¿Sí? Dijo, usted me lo reservo yo para lo que tengo programado para él. Entonces por eso se aparece ahí Elías y Moisés, que son los posibles candidatos, los más seguros que sí van a estar ahí en Jerusalén. Vamos a ver ahora el posible candidato Elías. Vamos a ir a a Malaquías 4 del 5 al 6. Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Malaquías. ¿Ya? Vamos al capítulo 4 del 5 al 6. ¿Qué dice? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Cuándo? El día de su ira. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías tiene que volver. Aunque cuando usted ve ahí en Marcos 9 del 2 al 13, Jesús le dice, en verdad Elías ya vino. Y estaba hablando, y hicieron con él lo que quisieron. Estaba hablando de quién, de Juan el Bautista. Pero no estaba hablando de Elías en sí, en su persona. Estaba hablando de que el espíritu que estuvo en Elías también estuvo en Juan el Bautista, y él ya hizo parte de lo que Elías tenía que hacer. Pero realmente Elías todavía no ha venido, y él puede ser otro de los posibles candidatos que estén en Jerusalén, ¿sí? Si tú vas a una Biblia católica, hay un libro que no es Eclesiastés, se llama Eclesiástico, un libro apócrifo, ¿sí? Católico, ¿sí? La Biblia latinoamericana. Vea esa Biblia si quieres leerla. En el capítulo 48 del libro de Eclesiástico, del 1 al 11, te dice claramente que Elías es uno de esos dos testigos, ¿sí? Capítulo 48 del libro de Eclesiástico, de los versículos del 1 al 11, te dice claramente que Elías es uno de los dos testigos en la Biblia católica, ¿sí? Pero es un libro apócrifo. Y acabamos de leer en este libro, ¿va? Los libros del canón, Malaquías del 4 al 5, versículos 5 a 6, que Elías va a ser mandado a la tierra, ¿sí? Y el otro que te había dicho, ¿verdad? De que hizo parar la tierra y descender fuego, estaba en Primera de Reyes 17:1, está hablando de Elías, y en Primera de Reyes 18:37 hace descender fuego. En el Primera de Reyes 17:1, ¿verdad? Para la lluvia, que no lloviera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Volvamos al pizarrón y veamos, fíjate bien, para aquellos que dicen que la tribulación, que el arrebatamiento, fíjate bien, para aquellos que dicen que el arrebatamiento ocurre a media tribulación. ¿Qué es media tribulación? Después de 3 años y medio, tribulación, y gran tribulación, 3 años y medio. Un total de 7 años, ¿sí? Aquí ocurre el arrebatamiento de estos dos testigos. Sí ocurre un arrebatamiento a mediados, pero son de estos dos testigos, ¿sí? Elías, ¿sí? Y el otro posiblemente Moisés, ¿sí? O Elías y Juan, ¿sí? Fíjate bien, volvamos ahí a la palabra de Dios. Apocalipsis 11, 7, dice:
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? En cuanto él tenga todo el poder, dijo, hasta aquí llegaron. Y los matan. ¿Verdad? Aquí se acabó la vida de ellos dos. ¿Sí? ¿Verdad? Ok, prosigamos. En el 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, ¿cuál? Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué Jerusalén la llaman ahí Sodoma y Egipto? ¿Verdad? Isaías nos da una referencia de ello. Isaías 1, no lo vamos a leer aquí, pero tú lo lees en casa. Isaías 1, del 9 al 20, te dice por qué Sodoma. Sodoma, ¿qué era? Inmoralidad sexual totalmente. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad sexual que había. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso lo destruyó Dios. Ahorita en Jerusalén, hermano, en Israel tú vas y hay muchísimo judío homosexual, lesbianas. ¿Sí? ¿Por qué Egipto? Porque hay mucha idolatría allá dentro de Israel. Hechicería, hermano. Egipto, representante de la idolatría y de la hechicería. Por eso lo compara con Sodoma, ¿sí? Y Egipto. ¿Sí? Y referencia abierta a Isaías 1, capítulo 1, del 9 al 20. ¿Sí? Por eso lo compara con ellos. ¿Sí? Tú dirías, pero en Israel en Israel, homosexualismo, lesbianismo, por eso viene todo ese juicio contra Israel. ¿Sí? Porque Dios no lo puede permitir. También viene este juicio contra Estados Unidos. Porque Dios no va a permitir que siga habiendo tanto homosexual y lesbiana. ¿Sí? Por eso viene juicio sobre Estados Unidos también. Fíjate bien, prosigamos. ¿Sí? Ahí, hermano, de hecho en Jerusalén, hay rabinos, fíjate bien, rabinos llamados cabalistas, rabinos cabalistas. ¿Qué es un rabino cabalista? Uno que se ha dejado su religión judía y se ha ido sobre los católicos. Cuando tú llegas allá a Israel, ellos te hacen la bendición como lo hacen los católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así te la hacen. Y luego te ponen aquí una pulsera color rojo. Ellos se llaman rabinos cabalistas, ¿sí? Apartados de la verdad. Oh Israel, Dios tenga misericordia de ti. Ve ahí. Vamos a Apocalipsis 11:9, dice. Fíjate bien, hermano, Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Cuando mueran ellos, los dos testigos, 3 días y medio, no más. Estos sí son días literales, 3 días y medio, ¿sí? Porque acuérdate que ya después del cuarto día el cuerpo apesta. No soportarían tenerlos ahí en la plaza, ¿sí? Forzosamente o los quemaban o los quitarían, porque la peste viene, ¿sí? Si no entierras un cuerpo. Entonces estos sí son días literales, 3 días y medio, ¿sí? Por 3 años y medio profetizaron y 3 días y medio estarán muertos, ¿sí? La bestia los mató, el anticristo, ¿sí? Pero ahí en el 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo es que ellos están en Jerusalén? Ahí son muertos. Y las demás naciones te pueden ver lo que pasó ahí a través de la televisión. Ya te estaban hablando que iba a haber televisión, satélites por todo el mundo iban a ver la muerte de estos dos, ¿sí? Televisión, aquí te lo está diciendo claramente. Y los pueblos y naciones verán a ellos ahí muertos en Jerusalén, ¿sí? Los dos testigos que nos atemorizaban y nos decían arrepiéntate, ¿verdad? Han sido muertos, ¿sí? Fíjate en el 10, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué tipo de regalos, hermano? ¿Sí? ¿Qué tipo de regalos? Algunos regalos serán mensajes testeándote. ¡Oh, oh, oh, oh! Mataron a Elías, mataron a Moisés. Sí, nosotros acabamos de ver su cuerpo. Recibe este mensaje y compártelo, ¿sí? Ya te hablaban de televisión, ya te hablaban de mensajes, hermano, ¿sí? Aquí lo estamos viendo,
¿sí? Por eso se enteran todas las naciones. Otros realmente van a recibir regalos. No dudo quien vaya con un presente al anticristo. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el inmortal. Toma estos regalos, ¿sí? Dinero. Dice que el Dios del anticristo es el dinero, ¿sí? El Dios Mamón, ¿sí? ¿verdad? En el 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínate, hermano, que de repente y empiezas a verlos levantar. Imagínate el temor de todos ellos, ¿sí? Y el coraje del anticristo, ¿sí? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Sí? Fíjate bien, de la misma manera la iglesia va a ser arrebatada. Seremos alzados y en esa nube nos juntaremos con el Señor Jesucristo y nos iremos para el cielo. Así ellos dos fueron puestos de pie, subieron a la nube y se fueron con Dios al cielo. Fíjate bien, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. El 13: en aquella hora hubo un gran terremoto. Este no es el mismo que habla Apocalipsis 6, ni el séptimo copa de ira, ni la séptima trompeta, no, este es otro, porque aquí te dice la cantidad que muere. Y en aquella hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La 10ª parte. Cuando venga el gran terremoto, dice que las islas, muchas islas van a desaparecer. El gran terremoto va a desaparecer las islas. No se encontrarán las islas, ¿sí? Será removida la tierra. Los cielos caerán, dice, las estrellas caerán en ese gran terremoto. Este terremoto no, ¿sí? Aquí dice la cantidad que muere. Y las islas no son removidas en este, ¿sí? Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y fíjate bien, y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí reconocen y le dan gloria al Dios del cielo. ¿Quién? Los que creían en Dios. Si esto ocurre acá al final de la gran tribulación, donde están los trompetazos, dice que acá no se arrepintió ninguno, entonces no puede ocurrir eso acá. Ellos tuvieron que estar predicando en la primera parte, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá ninguno se arrepintió en los trompetazos. Y aquí todavía dieron ellos gloria a Dios. Al verlos levantarse, todavía ellos, ¿verdad? Algunos entendidos dieron gloria a Dios cuando se levantaron. Y la otra parte, el remanente que salió huyendo, ¿sí? En aquella hora hubo una, bueno, ya lo vimos, el 14, fíjate bien, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto, y aquí va tu tarea. El segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Fíjate bien la tarea, todavía no acabamos, ahorita nos vamos a ir a la siguiente página, porque todavía no acaba el capítulo. Dice: ¿cuál es tu tarea? Del libro de Apocalipsis, ¿sí? Del que estamos viendo, Apocalipsis, quiero que me digas capítulo y versículo, ¿sí? Capítulo y versículo, donde empieza el primer ay, y luego capítulo y versículo donde termina el primer ay. ¿Dónde empieza y dónde termina? Te voy a dar un tip. A partir del Apocalipsis capítulo 8 empiézalos a buscar. A partir del 8 para acá, del 8 al 11, empiézalos a buscar. Y luego vas a buscar capítulo y versículo donde empieza el segundo ay, y capítulo y versículo donde termina el segundo ay. Te voy a dar uno, ¿Dónde termina el segundo ay? Aquí, mira. Ya te ayudé con uno, tú ya nomás haces 3.
El segundo ay pasó de aquí, el tercer ay viene pronto. ¿Cuál? Apocalipsis 11:14, ¿sí? Apocalipsis 11:14 me dice dónde termina el segundo ay, ¿sí? Entonces aquí ya te quedan 3 y ya te dijo uno, ¿sí? O sea que tu maestro sí te ayudó, ¿eh? Ok. Prosigamos a la siguiente hoja, que todavía es el mismo capítulo. Vamos a la séptima trompeta. Fíjate bien, Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué habían venido a ser de Él los reinos del mundo? ¿Sí? Porque los reinos del mundo pertenecían a Satanás. ¿Cuándo pertenecieron a Satanás? Cuando fueron entregados en sus manos. ¿Por quién? Por Adán cuando peca. ¿Sí? Ahí Satanás recibe todos los reinos del mundo. ¿Sí? Esto lo puedes ver en Génesis 1:28. ¿Sí? Ok, prosigamos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay un templo celestial en el cielo donde Dios está ministrando, Jesucristo ministrando, el sumo sacerdote, ¿sí? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál arca del pacto? Fíjate bien dónde está el arca. Aquella que Dios había mandado hacer a Moisés. Y ahí va tu segunda tarea. Esta fue la primera. Tu segunda tarea es, la segunda parte de la tarea es: ¿qué hay? ¿Sí? Dentro del arca del pacto. Ya te lo he dicho varias veces que hay dentro de esa arca, ¿sí? Te voy a ayudar, hay 3 cosas, pero tú dame los nombres, ¿ok? Dame los nombres que hay ahí, ¿sí? Dentro de esa arca del pacto. ¿Y dónde está? En el cielo, ¿sí? Y luego fíjate bien, este es el mismo terremoto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿sí? Fíjate bien. Bendito y alabado tu nombre, Padre. Este mismo terremoto que está viendo aquí en 11:19, Apocalipsis 11:19, es el mismo de Apocalipsis 16, del 18 al 21. Si me puedes ir preparando la gráfica para que lo vean mis amables oyentes, ¿sí? ¿Sí? Es el mismo terremoto de la séptima copa de ira, el mismo terremoto de la séptima trompeta, el mismo terremoto de Apocalipsis 6:12, ¿sí? En la gráfica que te van a mostrar mis hermanos, ¿sí? Esto es realmente cómo sucede y cómo quedan las cosas, ¿sí? Velo realmente. Adelante. ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿Ahí? ¿Sí? Ahí está bien, ok. Te lo vamos a dejar por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. ¿Sí? Así es realmente como queda la gráfica. ¿Sí? Así es realmente como queda la gráfica. ¿Sí? ¿Tú tuviste que ver algo así como este? No sé si ya tú lo puedes ver ahí. ¿Sí? La última parte, ¿sí? Fíjate bien, la última parte acá, en esta última parte, aquí ocurre ese gran terremoto que habla Apocalipsis 6, versículo 12, gran terremoto, aquí. Séptima trompeta, la última copa de trompeta, la última copa de ira, todo se junta al final en un solo suceso, el gran terremoto, ¿sí? Y aquí está cómo fueron sucediendo. Cuando al principio del sexto sello, antes de venir el gran terremoto, empezaron las trompetas.
Cuando han sucedido las 6 trompetas, antes de tocar la 7ª trompeta, empiezan las copas de ira. Por eso, todo al final ocurre la última trompeta, la última copa de ira, y viene el gran terremoto marcado en Apocalipsis 6:12, el gran terremoto. Así es como termina todo esto, ¿sí? Viniendo Jesucristo sobre la tierra y poniendo todo en orden. Y luego todo Israel será salvo. Todas las naciones después del milenio. ¿Sí? Vamos a dar por concluido esto, hermano. Vamos a orar. Sí, te encargo la tarea próxima semana. Tienes, fíjate bien, hoy es... ¿Qué día es hoy? ¿Estamos a julio o no? Fíjate, ya no bien atrasado de días. Estamos en agosto. Agosto 15, ¿cierto? Tienes una semana completa al día 21, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días totales. Al día 21 tu tarea, a más tardar, ¿sí? Qué bueno aquellos que los hacen antes. Gracias, felicitaciones por aquellos que hacen su tarea. Cada día aprendes más, ¿sí? Cada día Dios te va a dar más sabiduría y entendimiento por lo que se decide. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Te pido que todo tipo de engaño, todo tipo de lo que quiera venir a hacer el enemigo y de robar tu palabra en cada oyente, sea destruido en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra llega a la mente y a lo más profundo del corazón de cada oyente. Y haz, Padre mío, tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.